Seguimos en el tema internacional. Sí. Y antes de ampliar, inmediatamente nos vamos a ir con una entrevista de Tucker Carlson. La entrevista del siglo, señores. Esa entrevista, una corrección, Milagro, yo dije que eran 60 millones. Esa entrevista de Tucker Carlson Sorpréndeme. alcanzó 100 millones de visitas en 13 horas después de ser publicada. Es una entrevista de más de 2 horas que le hace un ex periodista de CNN a el presidente Vladimir Putin, que ha generado muchísimas opiniones, donde él expresa que Estados Unidos y Boris Johnson fueron los causantes de que esa guerra de Ucrania aún siga en pie, porque se mandó un acuerdo desde el Kremlin para que ellos vean las condicionantes que ponía Rusia, totalmente aceptables según Putin, y que ellos no la aceptaron y que por eso esa guerra está en proceso. También habló de muchísimas cosas, de planteamientos que le hizo Putin cuando entró en la década del 2000 a Bill Clinton para entrar en la OTAN. Y que ellos lo pensaron y luego le dijeron que no. La destrucción del Nord Stream 2, del gasoducto ruso. En total, aquí hay 7 minutos para que usted descifre todo lo que estuvo aconteciendo. Leo, ya yo te envié ahí el contenido para que todo nuestro público disfrute y vea todo lo que dijo Putin en esa entrevista y que se oigan las dos campanas. Sí, porque claro, nosotros siempre hablamos, estamos en el lado occidental del mundo, estamos aquí como socios comerciales de Estados Unidos y siempre vemos mayormente lo que dice Estados Unidos. Ahora vamos a ver el otro lado, el lado ruso, donde yo le invito a usted a verla completa. Sin embargo, nosotros le hemos traído 7 minutos que descifran esas 2 horas de entrevistas a Vladimir Putin. Así que adelante, Leo. Los dirigentes estadounidenses ejercen presión y todos los miembros de la OTAN votan obedientemente, incluso si algo no les gusta. La promesa era que la OTAN no se expandiría hacia el este, pero sucedió 5 veces. Hubo 5 oleadas de expansión. Toleramos todo eso. Estábamos tratando de persuadirlos. Estábamos diciendo, por favor no lo hagas. ¿Se habría unido a la OTAN? Mira, hice la pregunta, ¿es posible o no? Y la respuesta que obtuve fue no. Pero si hubieran dicho que sí, ¿se habría unido a la OTAN? Si hubieran dicho que sí, se habría iniciado el proceso de acercamiento. Y eventualmente podría haber sucedido si hubiéramos visto algún deseo sincero en el otro lado de nuestros socios. Pero no sucedió. Ahora estamos por delante de todos, de Estados Unidos y de los demás países, en términos de desarrollo de sistemas de ataque hipersónico, y los estamos mejorando todos los días. Pero no fuimos nosotros, propusimos ir por el otro lado y fuimos rechazados. Y ahora llego a lo principal. En última instancia, han venido a ocuparse de Ucrania. Así, en 2008 se abrieron las puertas de la OTAN a Ucrania. En 2014 hubo un golpe de Estado. Comenzaron a perseguir a quienes no aceptaron el golpe. Y efectivamente fue un golpe de Estado. Crearon una amenaza para Crimea que tuvimos que tomar bajo nuestra protección. Lanzaron una guerra en Donbass en 2014 con el uso de aviones y artillería contra civiles. Aquí fue cuando empezó todo. Todo esto en el contexto del desarrollo militar de este territorio y la apertura de las puertas de la OTAN. ¿Cómo no expresar preocupación por lo que estaba pasando? Por nuestra parte, esto habría sido una negligencia culpable. Eso es lo que hubiera sido. Es solo que el liderazgo político estadounidense nos empujó hasta la línea que no podíamos cruzar porque hacerlo podría haber arruinado a la propia Rusia. Hace un año o año y medio, los exdirigentes de Alemania y Francia dijeron abiertamente al mundo entero que efectivamente firmaron los acuerdos de Minsk, pero nunca tuvieron la intención de implementarlos. Simplemente nos dejaron por la nariz. Прямо сказали, что va en contra del sentido común
involucrarse en algún tipo de guerra global. Y una guerra global llevará a toda la humanidad al borde de la destrucción. Es obvio. Ciertamente existen medios de disuasión. Han estado asustando a todos con nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿qué? Lo hacen para extorsionar a los contribuyentes estadounidenses y europeos con dinero adicional en el enfrentamiento con Rusia en el teatro de guerra ucraniano. El objetivo es debilitar a Rusia tanto como sea posible. Uno de nuestros senadores estadounidenses de mayor rango por el estado de Nueva York, Chuck Schumer, creo que ayer dijo que tenemos que seguir financiando el esfuerzo ucraniano, o soldados estadounidenses, los ciudadanos podrían terminar luchando allí. ¿Cómo valoras eso? Es una provocación. Esto es una provocación y además una provocación barata. No entiendo por qué los soldados estadounidenses deberían luchar en Ucrania. Estados Unidos necesita esto ¿para qué? A miles de kilómetros de tu territorio nacional. ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Tienen problemas en la frontera? ¿Problemas con la migración? ¿Problemas con la deuda nacional? Más de 33 billones de dólares. ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Deberías luchar en Ucrania? ¿No sería mejor negociar con Rusia? Escuche, usted ha dicho que el mundo se está rompiendo en dos hemisferios. El cerebro humano está dividido en dos hemisferios. Estados Unidos y decirle, ¿lleguemos a un acuerdo? Ya dije que no nos negamos a hablar. Estamos dispuestos a negociar. Es el lado occidental. Y Ucrania es obviamente un estado satélite de Estados Unidos. Entonces, por supuesto, son un satélite. Los países grandes controlan a los países pequeños. Eso no es nuevo. Y es por eso que pregunté sobre cómo tratar directamente con la administración Biden, quien toma estas decisiones, no el presidente Zelensky de Ucrania. Si Washington cree que es una decisión equivocada, que la abandone, que encuentre una excusa delicada para que nadie se sienta insultado. Deja que se le ocurra una salida. Ahí escuchamos la campana de Rusia, la campana de RT. Nosotros en este lado del mundo estamos muy acostumbrados a CNN y por eso yo siempre observo las dos bandas. Usted está viendo ahí la opinión de Rusia, donde en los tratados de Minsk se acordó que la OTAN no se iba a expandir hacia el este y no lo hicieron una vez, lo hicieron 5 veces. Rusia, usted vio que hizo un referéndum en Crimea porque la mayoría de su población era rusa y ese referéndum lo ganaron 95% a 5%. O sea, 9 de cada 10 ciudadanos de Crimea querían que Rusia sea quien los gobierne. Entonces eso fue la partición, eso fue en el 2014 que se produjo. Ahora en el 22, Zelensky ya como candidato, Putin lo advertía, como candidato, no como presidente. Si Zelensky llega ahí al poder, va a haber un problema porque él está diciendo que quiere que Ucrania forme parte de la OTAN. Y yo no voy a permitir que en el patio de mi casa me pongan una base militar o que me pongan misiles. ¿O por qué usted cree que Cuba tiene ese bloqueo? Ese bloqueo comercial que tiene Cuba. Es porque los soviéticos en ese entonces pusieron misiles que podían llegar a Nueva York y a Miami en 10 minutos. Entonces por eso fue que le pusieron ese bloqueo a Cuba. Ahora lo que usted está viendo es un bloqueo a Ucrania de que no puede formar parte de la OTAN porque sería ya prácticamente ponerle todo en bandeja de plata a Europa y a Estados Unidos, que cuando quieran atacar a Rusia, a las principales ciudades, lo hagan. Entonces, me parece interesante. 100 millones de views cogió esa entrevista en las primeras 13 horas. Ya usted puede ver prácticamente toda la población rusa, que tiene 100 y pico de millones de habitantes, todos los ucranianos, los estadounidenses. Se habla de que el lobby para esa entrevista lo hizo Donald Trump para acabar de darle estocada a Joe Biden. A la gestión de Joe Biden. A Joe Biden, que está, un juez lo declaró que no está bien de la mente, sus facultades mentales. Claro. Y obviamente que nosotros desde aquí, el labor es informar, el labor es que usted sepa
lo que está aconteciendo y esperamos, por el bien de nuestros hermanos rusos y ucranianos, y que se paren la muerte de civiles inocentes allá, que ya esta guerra pare. Esperemos que el 2024 sea el año en que ya esa guerra tenga fin, que se acuerden las nuevas fronteras rusa-ucranianas, porque ya Rusia tiene el 20% de las ciudades tomadas. Ustedes saben que eso es el Donbass y un sinnúmero, Donbass, Donetsk y un sinnúmero de ciudades que ya están 100% siendo parte de Rusia. Incluso ya está entrando el sistema monetario, escolar y todo eso. Y esperamos que por el bien de todos los inocentes de allá, Zelensky, que recapacite que no hay forma de ganar esa guerra, tiene a Europa de su lado, tiene a Estados Unidos de su lado, y ni así han podido frenar a Rusia. Es una guerra de desgaste que lo que va es aumentar el número de las víctimas. Totalmente. Ya van más de 400,000 soldados ucranianos muertos. Del lado ruso no está claro, pero también van muchísimos. Así que ya ustedes saben, vámonos a una pausa y regresamos en breve con 2 súper entrevistas a 2 arquitectos. Uno de la Fuerza del Pueblo, una de la Fuerza del Pueblo, y un caballero en la persona de Benjamín por el PRM. Volvemos en breve.